nosotros! Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga que no es para eso. Así es, señoras y señores, al sonido de los tambores africanos de la cumbia colombiana, empezamos una emisión más de Venga que no es pa' eso, a través del 88.3 de Radio Sur en Buenos Aires, desde Parque de los Patricios y por supuesto en sus celulares y computadoras en todo el mundo. Esto es Venga que no es pa' eso, hoy por supuesto en una emisión donde vamos a estar tocando un tema que realmente toca todas las fibras de ese país llamado Colombia. Vamos a estar en compañía de personas que van a estar especializadas, por supuesto, en el tema y que van a estar desarrollando lo que durante toda la semana estuvimos comentando, que es el tema del cese al fuego bilateral en Colombia, que se acaba de cerrar en las negociaciones en La Habana. Le damos un saludo, por supuesto, a las personas que nos escuchan, nos reportan sintonía como siempre desde Rusia, ¿no? El señor hermano de Angie, quien siempre... En San Petersburgo. Por supuesto en Ecuador, a todas las personas en Ecuador, en Colombia por supuesto, y en Buenos Aires a través del 88.3. Saludamos también a Pilar, a Angie, a Pablo, a Lina, a Milton, a Fabián, a Ángela, a Natalia Mera, a Alexandra y a Andrea Sainz, quienes hacen parte de todo el equipo del proyecto de Venga que no es pa' eso. Y por supuesto es a todas las personas que nos escuchan en ese país donde por supuesto han hecho a través de los años intentos de procesos de paz. Ya lo intentó también el señor Julio César Turbay, Belisario Betancourt, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana y, si no se me escapa alguien más, el señor Juan Manuel Santos, quien es el que más ha avanzado, por así decirlo. En ese país llamado Colombia, escuchan Venga que no es pa' eso a través de sus computadoras y celulares. Mi nombre es Alan Montenegro. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la mesa que conforma este equipo, por supuesto, en el orden por donde deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señor Brian. Muchas gracias, don Alan. Muy contento, una buena semana que tuvimos hoy. La gente tiene platica este fin de semana, ¿no? Le llegó lo que en Colombia se conoce como la prima, acá es el aguinaldo. Bueno, esta semana llegó el aguinaldo, así que... Esperando con muchas ansias el señor Mauricio Macri para ver si se reactiva la economía. Claro. Y bueno, no sé, ¿usted ya tiene billetes de 500, Alan? No, todavía no me han llegado, estoy a la espera, todavía me dieron esa cantidad desorbitante de billetes de 100. Claro. Pero tenía la esperanza de que iban a ser menos billetes y no. Bueno, usted cobra un buen aguinaldo, yo espero que hoy invite algo, ¿no? Sí, lo invité al programa, ¿le parece poquito? Claro. Bueno, Carlos y Emiliano, que ya vienen por supuesto en camino, tenemos unos problemas de tráfico bastante importantes en la ciudad de Buenos Aires, y Pilar, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero en reemplazo de Pilar tenemos la compañía de la señorita Liliana, quien hoy nos honra con su presencia. Señorita Liliana, muy buenas tardes y bienvenida a Venga que no es pa' eso. ¿Cómo está? Buenas tardes, Alan, Brian. Un gusto acompañándolos hoy. Un apoyo en este programa y en la ciudad de Buenos Aires. Todos los colombianos y colombianas que estamos en esta ciudad, que ya habíamos hecho en algún momento otros programas de radio y que felicitamos la iniciativa en que sigan con este laburo que es de comunicación política, de trabajo de difusión de lo que venimos haciendo en esta ciudad y de conexión con Colombia, de no pasar desapercibidos ni en Buenos Aires, ni en Bogotá, ni en el país, con todo lo que viene aconteciendo y con este tema que nos ha hecho unir de nuevo a muchos y muchas por el asunto de sí a la paz. Perfecto, bien. Desde ya, entonces le damos la bienvenida a un invitado que tenemos el día de hoy. Él es gobernador electo de Nariño. Él es el señor Camilo Romero Galeano.
Exactamente. Señor Camilo, bienvenido. Bueno, Alex, un gusto, Brian. Alan, exactamente. Alan, ¿ves? Alan, Brian, un gusto saludarlo. Liliana, un cordial saludo a todos. Acá andamos en Buenos Aires, en lo que está a punto de ser el lanzamiento de una red de innovación política en América Latina, un tema que empezamos a motivar desde hace 2 años en un encuentro en Valparaíso y que hoy toma forma y fuerza, y asumiendo una responsabilidad inmensa en Colombia, en el sur del país, frontera con Ecuador. Estoy de gobernador del departamento de Nariño y muy contento de estar aquí, de compartir con ustedes. Gracias por aceptar esta invitación y por tenernos acá. Señor Camilo, ¿cómo lo ha tratado el clima de Buenos Aires? Un poquito más frío que Ipiales. Sí. Eso ya es mucho decir, pero vamos aguantando. Camilo es comunicador. Aparte de ser, pues, en este momento electo gobernador de Nariño, es comunicador de la Universidad Autónoma de Occidente. Camilo, una pregunta, tiene usted el legítimo derecho de no contestarla. La pregunta es, ¿Camilo tiene huevo? Aquí Liliana es la que nos puede recordar muy bien todos esos temas. Un movimiento irreverente que los colombianos entendemos bien con 2 palabras. Sí. Tienen huevo, que aquí en Argentina significa otra cosa, coraje, valentía. Uh-huh. En Colombia es un basta ya, es hasta aquí está bueno, no va más. Y esa fue la incursión en la acción política en Colombia de nuestra parte cuando todavía era joven, por allá en el año 2001. Uh-huh. Y es un bonito recuerdo, sin duda. Son 2 palabras que de parte de la ciudadanía seguirán vigentes mucho tiempo. Yo creo que ese ejercicio de indignación ciudadana nos marcó una pauta, un camino que seguimos recorriendo hoy desde el sur de Colombia. Perfecto. Bueno, aprovechemos entonces a Liliana, que la tenemos aquí, para que nos cuente un poquito de la experiencia de lo que era tener huevo. Tener huevo fue un movimiento político que decíamos se tomaba los medios de comunicación, le apostamos por la opinión pública, apostamos por tener, no solo construir medios alternativos y medios comunitarios, que es la tarea, sino tomarnos la vocería en golpes de opinión pública. Las ganas se le tuvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez desde la fundación, cuando se tomaron el Congreso con aviones de papel en el 2001, quienes fundaron el movimiento, donde estuvo Camilo Romero y otros tantos que hoy todavía siguen recordando este momento de juventud. Exactamente. Irreverencia y juventud fue lo que conjugó en múltiples voces un movimiento juvenil de participación política sin estar en la política. Entramos a la política en otro momento y entramos a la política con un escenario como Vamos Independientes, del cual Camilo puede hablar en su trabajo político que dio como resultado la candidatura a Senado en Colombia. Perfecto. Bueno, ya nos estará contando un poco, Camilo, entonces también sobre esta experiencia. Vamos a saludar también, hoy vamos a tener a los compañeros del colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, MECOPA, así se autodenominan los compañeros. Queremos también resaltar, por supuesto, que desde el proyecto de Venga que no es pa' eso, que es la parte radial y la parte gráfica con la revista, se vienen desarrollando varias actividades. En este momento tenemos el evento del concurso de poesía con el Centro Cultural Cook, donde desde el 26 de junio y vamos a estar hasta el 20 de julio, ¿no? Exactamente, qué linda fecha. Hasta el 20 de julio, sí, donde celebramos el Día de la Independencia colombiana. De la Independencia. Vamos a estar, por supuesto, brindándole y acercando a todos los escritores y poetas emergentes en homenaje a Leopoldo Marechal. Recuerden, todas las personas pueden a través de nuestras redes sociales enviarnos todo lo que son el material que quieren
postular, ¿no? Para el concurso. Claro, si tiene un poema, la gente que nos está escuchando, si tiene un poema, lo quiere enviar para que participe en el concurso, no tiene ningún costo de la inscripción y pueden ganar unos muy buenos premios. Lo pueden enviar a info@vengaquenoespaeso.org. Perfecto, bien. Brian, y además se viene Cineforo, ¿no? Oiga, buenísimo eso. Seguimos pues en el proyecto Venga que no es pa' eso, con una alianza con un amigo que casi no queremos, pero pues nos toca a veces trabajar con él, que se llama José Naín, el señor José Naín, con su grupo que es Confusionarte. Bueno, ya habíamos hablado un poquito, ya hemos tenido a José aquí en el programa. El próximo sábado vamos a presentar una película que es muy importante, ¿no? Es de las últimas películas colombianas que más ha sonado, ¿no? El de claro, Ciro, y que más renombre ha tenido. Ciro Guerra nos va a estar acompañando también ahí en el Cineforo, así que la gente que nos pueda acompañar. Ya saben, entonces Cineforo el 9 de julio, el abrazo de la serpiente, la gente de Confusionarte, de la mano de Venga que no es pa' eso. ¿A cómo? Pues a 30 pesitos, hermanos. Nada, una bobada. A las 20 horas, exactamente en Uruguay 862. Y recuerden el concurso de poesía en el Club Cultural Cook. Señor Emiliano, bienvenido rápidamente. ¿Cómo me le va? Bienvenido. Bien, buenas tardes. Acá aprendiendo a llegar a Parque Patricio sin la línea H, que está cerrada por obras, a los que están transitando en la ciudad de Buenos Aires el día de hoy. Bueno, bienvenido. Vayas acomodando que ya esto arranca, amigo. Bien, y para irnos adentrando entonces en lo que es el tema del día de hoy, el cese bilateral al fuego. ¿De qué se trata esto? Vamos a estar abordando ese tema y vamos a estar navegando por 3 ejes fundamentales, los cuales son qué se logra con el cese y las condiciones para que éste se produzca, por supuesto, el papel de las víctimas y el Estado en el punto de acuerdo de la semana pasada, y cuáles son las garantías para el cumplimiento del acuerdo y las acciones para que esto se produzca. Esto es Venga que no es pa' eso. Hoy vamos a estar hablando de qué se trata el cese bilateral al fuego, en compañía de Camilo Romero, gobernador de Nariño, y los compañeros del colectivo Migrantes y Exilados Colombianos por la Paz, MECOPA. Un corte musical y ya regresamos. Bueno, y con esta canción del señor Rubén Blades retomamos entonces, en compañía de Camilo Romero, lo que es el tema del día de hoy. Camilo, ¿de qué se trata el cese bilateral al fuego? Como titulamos este programa. ¿Cuál es la experiencia, por ejemplo, que ustedes en la zona de Nariño se viene presentando sobre este suceso que tiene realmente expectante a todo el pueblo colombiano? Bueno, yo creo que es una noticia histórica. El departamento de Nariño ha sido protagonista de la guerra. Eso es una realidad innegable. Y ahora puede ser protagonista de la paz. Tal cual. Y de hecho se han decretado 23 zonas veredales transitorias hacia la normalización, es más o menos el nombre que han establecido, para quitarse de encima la estigmatización de zonas de concentración. Zonas veredales de transición a la normalización, y Nariño tendrá 2 zonas de estas. Una es Tumaco, el municipio hoy, yo le digo nuestra capital del Pacífico, pero hoy tiene la mayor cantidad de cultivos ilícitos del país. Y el otro municipio es Policarpa, hacia el norte del departamento, en la zona de la cordillera. Esos 2 municipios, Policarpa y Tumaco, serán zonas veredales transitorias hacia la normalización, en donde estará la guerrilla todavía armada durante 180 días, con 3 anillos de seguridad y con el acompañamiento de Naciones Unidas, que es lo importante. ¿Qué significa esto para el país, a mi juicio, y para Nariño? Sin duda un hecho trascendental, histórico, importante, que sobrepasa, al menos desde el departamento de Nariño, ese debate frívolo, ese debate muy de escritorio de grandes capitales en nuestro país, de si se está o no de acuerdo con el proceso de paz. En Nariño es un imperativo. No puedes hablar en Nariño de un desarrollo integral del departamento si no es pasando la página de la guerra. Es decir, para ponerlo en términos claros, hace un año, en mayo del 2015, cuando las FARC levantaron la tregua unilateral del fuego que ellos tenían, el departamento más golpeado de Colombia fue Nariño.
cuando estás en una subregión de Nariño, de las 13, en una de ellas que se llama la subregión de Santianga, hay 5 municipios. El promedio de esos 5 municipios de necesidades básicas insatisfechas es del 81%. Entonces ahí hay un dolor de patria cuando visitas esas zonas, cuando sales en lancha desde Tumaco a adentrarte en esa zona y te encuentras palos de guadúa gigantes con banderas de las FARC. Entiendas que el conflicto es de verdad. Sabes que la gente tiene ese conflicto. Y allí queda en sus justas proporciones el debate si estás o no de acuerdo con la paz. Con la paz vista como el proceso de paz de La Habana, porque es una realidad la que tenemos en Nariño y por eso hay una apuesta total decidida y desde Nariño podemos decirle sin quebrantos sí a la paz. Otra cosa es el análisis que yo puedo hacer del momento histórico del país y del poco entusiasmo ciudadano que ha tenido este proceso. Un proceso, yo diría, muy bien llevado en lo metodológico. Aquí lo dijeron ustedes, el que más ha avanzado en la historia de nuestro país, pero sin duda de espaldas, sobre todo a la querencia, a la motivación de la ciudadanía. Qué fuerte es, sobre todo en grandes ciudades, que la ciudadanía no esté empatada con el proceso de paz. Creo que nos va a salir, creo que va a salir bien, muy a pesar de fuerzas importantes de la acción política. Y lo digo de una vez, yo soy un convencido que si en la paz no está Uribe, no hay paz en Colombia. Uribe es un actor fundamental e importante de la vida política nacional. Estemos o no de acuerdo con él, ese es otro debate, pero creer que podemos hacer la paz sin Uribe, creo que es una equivocación total en Colombia. A mí me llama mucho la atención en el departamento de Nariño, Tumaco es un municipio muy conflictivo, es un municipio con muchos índices de desigualdad social, índices de violencia. ¿Usted cómo cree que tome la población civil en un municipio tan conflictivo la concentración de las FARC ahí? Mire, Tumaco es nuestra capital del Pacífico. Tumaco es una potencialidad inmensa. Y lo primero que quiero destacar es cómo vamos a ser capaces nosotros de doblar la página de la guerra justamente para darle la potencialidad no solo a Tumaco, a todo el Pacífico. Nosotros, en un sentido complementario a lo que fue y ya es una realidad, la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile. Hemos planteado nuestra Alianza del Pacífico con los 4 gobernadores del Pacífico, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, y estamos juntos trabajando de la mano con muchos puntos de reflexión, sobre todo ese de cómo empezamos a darle la vuelta a este Pacífico para que no sea visto como una carga a Colombia, sino como una oportunidad inmensa. Y cuando ves que en esos otros 3 países tienen 9, 10 y 11 puertos, y en Colombia tienes el de Buenaventura y el remedo de Tumaco, pues entiendes que hace falta invertir muchísimo en el Pacífico colombiano. Así es que con Tumaco hoy tenemos una realidad. Es una realidad de una potencialidad inmensa, pero de una complejidad extraordinaria. Tumaco hoy es el municipio con más cultivos ilícitos de Colombia. Tumaco ha tenido que padecer, nuestra ciudadanía tumaqueña, de gente honesta, trabajadora, valiente, la presencia de todos los actores armados que son ilegales. Ha tenido que padecer entonces conflictos de todo tipo, pero es justamente la posición, es justamente el potencial lo que nosotros queremos resaltar, y en ese sentido creo que si hemos tenido que soportar a las FARC durante tanto tiempo allí en Tumaco, en varias subregiones del departamento de Nariño, que ahora estén juntas, reunidas, con 3 anillos de seguridad, con la ONU pendiente, creo que es una noticia buena para el departamento de Nariño. En ese contexto, digamos, yo me imaginaría este debate si la zona es en Cali, si la zona es en una capital de departamento grande en Colombia. Pero hoy la realidad nos lleva a que en Policarpa y en Tumaco las FARC han hecho presencia. Aterrarnos porque ahora van a estar reunidas allí, no creo que sea lo procedente. Creemos que somos los de la mirada positiva, optimista, de decir, bueno, pasemos esta página de la guerra, que es la que nos ha hecho mucho daño. Y desde la gobernación de Nariño, ¿qué programas van a hacer para el posconflicto, en especial a esta población tan vulnerable que ha sido afectada por la guerra? 1 de cada 4 nariñenses es víctima del conflicto armado. Nosotros tenemos, primero, una responsabilidad institucional. Creamos la Comisión Departamental de Paz. Creamos una nueva subsecretaría en la Secretaría de Gobierno, que es la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos. Ahí al frente está un líder de movimientos estudiantiles como Carlos Andrés Bravo, acompañándonos en esta importante tarea. Nos ha venido acompañando en varias tareas en Colombia. Y
hay que resaltar algo. Nosotros en el plan de desarrollo dejamos establecido un programa que se llama Innovación en Paz. Ya les contaba que aquí en Buenos Aires estoy, es porque desde Valparaíso hace 2 años estamos motivando el tema, el concepto de innovación política, y hoy en Buenos Aires daremos luz a la red de innovación política en América Latina. Estamos reunidos más de 10 países, pues representantes de 10 países aquí en Buenos Aires, y nos motiva mucho el tema de innovación, y uno de los programas se llama Innovación en Paz. Y allí en Innovación en Paz vamos a tener 3 proyectos. Uno se llama Gana Paz. Para eso tengo que explicar. Gana significa Gobierno Abierto en Nariño. Somos el primer gobierno abierto en Colombia. Tal vez aquí tengan un referente, Bahía Blanca, en Argentina. Nosotros el 17 de febrero publicamos la declaración de renta de los 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación del departamento. Y hemos empezado a motivar lo que significa un gobierno abierto, de comunicación directa con la ciudadanía, informes semanales, que a propósito debo grabar ahora más tarde, el de esta semana. Y tenemos ese punto de referencia, de paradigma, que me llevaría también a explicar que lo que estamos intentando desde el sur es la idea de un nuevo gobierno, y un nuevo gobierno tiene 3 pilares: gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Gobierno abierto en Nariño es Gana, Gobierno Abierto en Nariño, y Gana Paz significa que vamos a tener un proyecto para tener unos indicadores que podamos medir en el departamento y saber qué ha significado la paz en Nariño, más allá de ver la paz por televisión, qué significó la paz para cada uno de los nariñenses. Y ese va a ser un proyecto muy importante. Ya tenemos el acompañamiento de Naciones Unidas para ese proyecto, además de los recursos que en el plan de desarrollo ya hemos dejado establecidos. El segundo se llama Escuela de Paz. Es un proyecto importante. En Escuela de Paz vamos a replicar lo que yo creo se va a replicar en América Latina después de la reunión de hoy. Es la Escuela de Innovación Política. Cuando estuve de copresidente de la Alianza Verde logramos hacer una Escuela de Innovación Política que sobrepasó la barrera de los partidos, en la que había gente del Polo Democrático y gente del uribismo también. La Escuela de Innovación Política trascendió fronteras, llegó a 37 países, más de 6.000 inscritos en 2 días, y logramos nosotros implementar un modelo de educación-acción. Es decir, que todo esto redunde no solo en discursos, sino en hechos concretos de mejorar un contexto del barrio, de la comunidad. Y el tercer proyecto se llama Acciones de Paz, que es justamente lo que le sigue a la Escuela de Paz. Es concretar acciones puntuales con el respaldo de la ciudadanía, con la participación y la colaboración de la ciudadanía. Eso para dar un ejemplo de cómo nosotros vamos a intentar un camino más allá de lo tradicional en materia de paz, más allá de lo que nos corresponde como ejercicio de gobierno, más allá de garantizar los derechos humanos, de un acompañamiento permanente con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, con la comunidad internacional. Este proceso de paz ha tenido el acompañamiento internacional. Yo creería que tiene mucho más apego en el mundo que dentro del país, digo, en cuanto a creencia. Pero cada vez más vamos sumando por el sí a la paz. Y eso también es importante resaltarlo. Ayer salieron 2 encuestas y las 2 encuestas resaltan que ganaría el sí en un posible plebiscito que la Corte Constitucional está por decirnos si se hace o no. Perfecto, Camilo, la verdad que estaría muy interesante, seguro, si se puede más adelante buscar un espacio donde podamos profundizar un poco más en este proyecto, porque la verdad que llama mucho la atención y estaría bueno poder desarrollar mejor todos estos puntos que vos citas muy por encima, que bueno, lamentablemente así se da. Pero bien, ahora, con base a lo que estamos hablando en este primer eje, que es qué se logra con el cese y las condiciones para que este obviamente se produzca, vos hablas de un tema muy interesante, que más allá de interesante es preocupante, que es el tema de la motivación de la ciudadanía. Sí. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué se da este fenómeno de que haya, no sé si lo decís, porque haya una desmotivación por parte de la ciudadanía, y qué es lo que se necesita para que se logre esa motivación? ¿Quiénes son los que deberían promover esa motivación? Yo creo que la metodología fue rigurosa, fue estricta, y debo decirlo, no veo igual el posconflicto. Es decir, aquí ha habido una metodología y una rigurosidad para un proceso de paz, pero no ha sido tal para el posacuerdo y para el posconflicto en Colombia. Eso también es evidente. Lo que yo veo es que esa metodología llevó a plantear que la ciudadanía no tenía espacio en este proceso, que era un diálogo entre el gobierno nacional y las FARC. Sí. Y eso fue finalmente lo que permitió avanzar, y tenían razón quienes se plantearon esa metodología. Y ahora tendremos que entrar en una nueva etapa. Es que se ha quedado claro
por parte del gobierno nacional, de las FARC y la ciudadanía, que va a existir un método de refrendación de lo que hayan acordado en La Habana. Y eso lo que implica es una cosa muy sencilla, es ni más ni menos que vamos a ir a las urnas a decirle sí o no a la paz de La Habana. Y entonces entrará un momento motivacional. De hecho, ya empieza a darse. Hace semana y media empezó ya la imagen institucional del sí a la paz, y eso va empezando a replicarse. Antes, digamos, estaba la guardia baja un poco por el sí a la paz. Tenía un espacio muy fuerte ganado el uribismo en nuestro país. Y yo quiero resaltar eso. Ojo que el uribismo no es simplemente un punto de referencia positivo o negativo de acuerdo a quien lo mire, sino que es una fuerza decisiva en Colombia. Para ser más puntuales, en las elecciones presidenciales anteriores, Uribe, con su candidato Oscar Iván Zuluaga, puso 7 millones de votos. Y el resto de la sociedad junta 7.700.000 votos. Perfecto. Camilo, vamos a dejar aquí, porque tenemos que respetar un espacio, y ya retomamos nuevamente con eso. Vamos al espacio comunitario. Bien, y así volvemos entonces, don Alan. Volvimos y le damos la bienvenida al compañero Mauricio Viloria. Él hace parte del colectivo de migrantes y exiliados colombianos por la paz, MECOPA. Compañero Mauricio, bienvenido, venga, que no es para eso. Hola, un gusto estar con ustedes en este espacio de reflexión, debate y trabajo por la paz. Exacto, viene mojadito, ¿no? Viene más o menos, sí. Un poco húmedo. Bien, Mauricio, estábamos hablando con Camilo, gobernador de Nariño, hablando un poco sobre el tema de la paz. Y extra micrófonos, Mauricio venía hablando un tema sobre dos problemas fundamentales que se dan en Nariño, que es el tema de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Esto, digamos, en cuanto al tema de la paz, ¿cómo se puede llegar a resolver? ¿Cómo interceden los actores políticos en este momento para resolver este tema en Nariño? Bueno, yo creo que necesariamente hay que asumir el posacuerdo, el posconflicto como un paso decisivo en el departamento de Nariño. Sí. Ojalá se pueda avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. Nos parece que ese es el camino. Tenemos presencia del ELN en el departamento de Nariño. Para dejar claro a quienes escuchan el programa, Nariño es una síntesis de Colombia. Allí tienes costa, es nuestro Pacífico, es andino, es amazónico. Nariño junta todo eso, andino, pacífico, amazónico, una diversidad, 18% de población afro, 12% de población indígena. Nariño tiene una característica muy particular que lo vuelve la síntesis de Colombia, lo que significa la potencialidad de un país en ese territorio y la problemática de un país en ese territorio. Cuando digo síntesis es que no nos falta ningún problema. Y en eso, entonces, avanzar en este proceso de paz con las FARC es un camino muy positivo. Y he dicho que tenemos dos retos con el gobierno nacional que enfrentar en Nariño: cultivos ilícitos y minería ilegal. Y los cultivos ilícitos solo se pueden enfrentar con una decisión de voluntad de sustitución de cultivos ilícitos, no mediante el viejo esquema de erradicación de cultivos manual o con glifosato, que lo están haciendo manual. Nosotros acompañamos al gobierno nacional en un emprendimiento, el debate global que ha puesto el presidente Santos, que estamos en una bicicleta estática frente al tema de la lucha contra las drogas, que llevamos 4 décadas y el resultado es cada vez peor, y que no se puede seguir insistiendo en ese camino. Pero en esa medida también pedimos coherencia con esa lógica, porque si esa es la lógica, esperamos a un gobierno nacional comprometido, como lo hizo el 16 de marzo en Tumaco. Vamos a hacer el programa de sustitución de cultivos ilícitos piloto en el país en Tumaco. Estábamos esperando eso y lo que llegó fue la erradicación. Entonces, claro, y uno entiende también por qué, porque fue el contexto en el que Naciones Unidas dio el anuncio que se disparó al doble los cultivos ilícitos en Colombia. Y ahí el dato, pues, de cuánto Tumaco tenía de cultivos ilícitos. Sobre eso, Camilo, Nariño es un departamento históricamente muy agrícola del campo. Esta salida que usted dice
es muy importante, además porque le va a brindar a esa gente la posibilidad de seguir haciendo algo que ha venido haciendo siempre, que es la agricultura. Ahora se está hablando mucho ese tema con el referendo por el agro, ¿sí? Que unas organizaciones en Colombia lo están planteando. ¿Usted cómo ve su apoyo al tema? Bueno, el tema para terminar antes lo de cultivos ilícitos, lo que hay que aclarar es que hay una ciudadanía que sobrevive de los cultivos ilícitos. Es decir, en Nariño no podrá verse el tema de los cultivos ilícitos como un tema criminal. El tema es social y hay casi 80.000 familias que sobreviven de los cultivos ilícitos. Y de la misma manera hay que advertirlo con total contundencia. Están dispuestos a enfrentar la sustitución de cultivos. Están prestos a ello. Pero lo que se debe hacer en un posacuerdo, en un posconflicto, es llegar con recursos a ello. Y frente al tema que usted plantea, soy amigo personal de Julio Roberto Gómez, el líder sindical de la CGT. La vida da muchas vueltas y encontrar a líderes nacionales como Julio Roberto Gómez y Jorge Enrique Robledo juntos indica que estamos en un nuevo momento en Colombia, de superar diferencias para encontrar propósitos comunes, que es lo que nosotros estamos haciendo desde el sur. Ese nuevo gobierno del que les hablé, de 3 pilares conceptuales, tiene una raíz, y es que debemos encontrar pronto unos propósitos comunes que nos junten más allá de una selección Colombia de fútbol. Necesitamos con urgencia plantearnos eso. Y ahora nos han planteado este reto inmenso de un referendo por el agro, igual como lo hizo la CGT con nosotros cuando estuve en el Congreso de la República y planteamos la posibilidad de fortalecer la democracia y darle la herramienta a la ciudadanía de la posibilidad de revocar a los congresistas, el mandato de los congresistas. Ahora la CGT también acompaña y apoya este referendo por el agro en Colombia. A mí me parece absolutamente pertinente, válido, genera debate, genera compromiso. Tienes que salir a recoger más de 1.800.000 firmas. Ese es un reto inmenso y por supuesto Nariño es un departamento de vocación agrícola, agraria. El 50% de nuestra población vive en el campo y nosotros tenemos el reto de avanzar cuanto más podamos en ese tema, pero también tenemos otro reto como nuevo gobierno, el buscar otras perspectivas. Es decir, yo estoy convencido que por más que aceleremos sembrando papas en nuestro departamento, vamos a tener un desarrollo limitado, pero limitado. Así es que estamos buscando escenarios distintos también, que son estos ejercicios de innovación. Bien, hay un tema acá ya también para también darle paso a nuestro compañero Mauricio Viloria de Micopa, que es el tema del rol de las víctimas y por supuesto el Estado en el punto de este acuerdo que se logró la semana pasada. Compañero Mauricio, desde Micopa, ¿qué análisis vienen haciendo ustedes en cuanto a este punto? Bueno, nosotros creemos que se abrió un camino de reconocimiento de derechos de las víctimas con la sanción de la Ley 1448 de 2011. Eso significó pasar de una caracterización del escenario del conflicto, de la negación de la existencia del conflicto, que fue la postura del gobierno Uribe, a una posición de reconocimiento de la existencia del conflicto armado. A partir de ahí también del reconocimiento de los daños causados a un conjunto de poblaciones que en el marco del conflicto han sufrido graves vulneraciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, nosotros consideramos que esa ley es el resultado de un pulso político de diferentes fuerzas, también en un contexto distinto al contexto actual, que era un contexto de conflicto, y creemos que el desafío es hoy justamente pensar una normativa que reconozca los derechos de las víctimas para contextos de paz. Entendemos que la ley de víctimas tiene un conjunto de limitaciones, desde las definiciones mismas conceptuales de la categoría de víctima, y otras en lo que tiene que ver con el acceso efectivo a derechos. Creemos que hay grandes desafíos, pero creemos también que los acuerdos alcanzados en La Habana, en el punto 5, pueden dar un panorama, superador de muchas de esas limitaciones. Por ejemplo, al levantar restricciones que están establecidas en la ley en la categoría de víctimas, que excluye, por ejemplo, el reconocimiento de los hechos de graves vulneraciones de derechos humanos o derecho internacional humanitario cuando los actores se tipifican como delincuencia común. Y eso resultaba una situación problemática ya analizada por la Corte Constitucional, porque generaría una exclusión a las víctimas de todos los herederos del fenómeno paramilitar.
Pero así como hay esas exclusiones, hay otras que consideramos generan una visión restrictiva. Sin duda, uno de los grandes desafíos ahora es cómo las víctimas se constituyen como un actor clave en el proceso de paz, en lo que tiene que ver no solamente con el reconocimiento de la verdad, los procesos de reconciliación, sino también en cómo trabajamos conjuntamente, hacia un camino de garantías de no repetición, que creemos que es en últimas uno de los fines fundamentales de abordar el tema de las víctimas. Y no estamos solamente ampliando números en los registros sobre la cantidad de vulneraciones, dando respuestas institucionales insuficientes, pero en un panorama, continuo de vulneración de derechos. Mauricio, ese es el segundo punto de garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres. Y es lo que estaba pidiendo en este momento las FARC, de protección contra el paramilitarismo que supuestamente había desmovilizado desde el 2003 a 2005 y que hemos comprobado en el país que realmente esto fue un fraude. Desde los escenarios de víctimas, desde el escenario de ACNUR y desde el escenario de refugiados, ¿cuál es el punto de vista respecto a este punto? Y con Camilo Romero, que es el gobernador de Nariño en este momento, también hacer el vínculo de cómo se da ese proceso de migración y exilio desde el sur de Colombia hacia el continente. Bueno, sin duda el desafío del posconflicto es enorme, sobre todo porque se ha venido avanzando en el desarrollo de una mesa donde hay dos actores y no hay otros actores, como por ejemplo la insurgencia del ELN. O sea, va a seguir un escenario de conflicto y es necesario en eso, de lo que he escuchado, también cómo trabajamos nosotros, no solamente desde las víctimas, sino desde diferentes sectores sociales, por construir un proyecto común en torno a la paz. Y eso necesariamente debe incluir un conjunto de garantías que deberían ser respetadas desde la institucionalidad colombiana en la protección de los líderes de organizaciones sociales, líderes de derechos humanos, actores políticos. O sea, si ese rol no lo cumple la institucionalidad, estaríamos generando nuevos escenarios de conflicto o nuevas excusas para nuevas dinámicas del conflicto armado. Entonces es muy importante que se asuma institucionalmente esa responsabilidad, y es muy importante también la mayor participación social posible, no solamente en el control de las medidas que se tomen, sino en la emergencia de nuevos actores a nivel nacional, pero también a nivel local y territorial, de cómo asumir ese desafío de la construcción de la paz. Bien, hay un tema acá que realmente llama la atención, que es en cuanto al tema de las víctimas. Se llegan a unos acuerdos, pero ¿qué garantiza de que esos acuerdos se respeten y que los que son víctimas en este momento no vuelvan lamentablemente a volver a ser víctimas después de lo que se pueda llegar, o que se dé ya la dejación de las armas por parte de las FARC? Yo creo que hay muchos debates pendientes en la profundización de los derechos, del reconocimiento y del acceso efectivo a los derechos de las víctimas. Desafortunadamente, gran parte de la discusión ha estado en el tema de la asistencia, y es una asistencia que se genera a partir de unos recursos limitados que no superan las situaciones de vulnerabilidad que viven las víctimas, y que no se está ocupando más a profundidad el tema de la verdad, de la reparación integral, no solamente de la indemnización económica o del acceso a ayuda humanitaria de emergencia, sino de la reparación en el sentido de lo que decía un compañero, el tema de la reconstrucción del tejido social, de los vínculos sociales y comunitarios, de la paz como un desafío en la construcción territorial. O sea, la reparación no puede ser la cuantificación monetaria de un daño, es como país nos ponemos a la tarea de reencontrarnos y poder pensar nuevamente, un proyecto común. Es que de hecho uno a veces se pone a pensar de cómo el gobierno aplica sus políticas y fíjese la restitución de tierras. Hoy en día es un tema muy delicado, y lo que está pasando allá, a las personas que van y hacen todos sus trámites burocráticos y reclaman su tierra, vuelven a ser sacados de ellas. El problema es muy grave y en realidad no hay un acompañamiento del Estado a las personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Así es. Camilo, vos
ahora dabas un dato que decías que en Nariño una de cada 4 personas son víctimas del conflicto armado. Ustedes, este punto, el tema de las víctimas, ¿cómo lo perciben y qué expectativas tienen en este punto de los acuerdos? Yo creo que nos lleva esto al punto superior en el proceso de paz, que a mi modo de ver, además de verdad, justicia y reparación, está en el tema de no repetición, es decir, la no revictimización. Yo creo que allí debe estar el esfuerzo principal del proceso de paz. Sin duda se ha venido haciendo unos esfuerzos importantes, primero por la visibilización, por el respeto, por el acompañamiento a las víctimas en Colombia, pero estamos ya en un momento decisivo en el que, insisto, la ciudadanía debe ser protagonista. Yo diría más específicamente, primero, la paz para las víctimas. Ese debe ser la claridad. Segundo, la paz para quienes estuvieron en confrontación de un lado y de otro, porque aquí no hay que olvidar que esta ha sido una guerra de los más humildes de nuestro país. Aquí nadie me puede decir, por más rasgo ideológico que tenga, que los miembros de nuestra fuerza pública son los hijos de las grandes élites en Colombia. Es decir, son hijos de los más humildes en nuestro país, que han tenido que sufrir el conflicto y han tenido que padecer el conflicto armado. La paz también para ellos y para quienes se desmovilizan. Y tercero, la paz para la ciudadanía toda, que es darnos garantías, abrirnos la puerta. Estaba en un debate hace algún tiempo con la senadora Paloma Valencia, y me decía, pero si esa no es la paz total, eso apenas es el 30%, lo que se define en La Habana. Le decía, bueno, Paloma, incluso así te compro esa idea, pero no estás de acuerdo en que avancemos un 30%. Así lo pongas en ese punto, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, avanzar en ese camino, y por supuesto creo que allí digo muchísimo, la paz para las víctimas. Bien, hay un punto ahí, Camilo, que precisamente del sector del uribismo, más que nada del centro democrático, hay como mucho escepticismo, y vemos como esa resistencia que hay a esos acuerdos que se están dando en La Habana. Y esto que vos planteabas es muy interesante. Vos decías, sí, vamos a avanzar un 30%, pero ¿y entonces por qué no avanzar ese 30%? Y los del Centro Democrático, por ejemplo, no lo perciben de esa forma. Para ellos hay que renovar o replantear absolutamente todo lo que se está dando en La Habana, porque para ellos no conciben desde ningún punto de vista lo que se está acordando en La Habana entre las FARC, el gobierno de Colombia, por supuesto, y lo que se va a venir más adelante, que es el tema con el ELN. Nuestra democracia es muy generosa en medio de sus dificultades, y yo no sabría cómo explicar fuera de mi país, ni sabría cómo explicarle en unos años a mi hija Guadalupe de 4 años, o a Simón que viene en la barriga, qué momento histórico fue este, porque en concreto lo que ocurrió es algo profundamente doloroso para un país. Es que no fuimos capaces de juntarnos por la paz. Es decir, la paz no fue un propósito común de los colombianos. Esa es la realidad hoy, más allá de los apasionamientos que se tenga de un lado o de otro. Lo cierto es que la paz nos dividió como sociedad en Colombia, y esto es muy fuerte reconocerlo, muy fuerte decirlo, porque es justamente la desviación y la pérdida de un proyecto de nación. ¿Qué nos junta en Colombia? Bueno, si no fue la paz, el siguiente momento de nuestro país tiene que ser ese gran debate nacional, si lo que nos junta es el sector agrario, si lo que nos junta es la educación, si lo que nos junta es el tema ambiental. Algo tendrá que juntarnos en Colombia, pero hay que sobrepasar de inmediato esta polarización, una polarización que no ha servido a la inmensa mayoría de nuestro país. Así es que en ese debate, digo, y en la generosidad de la democracia, queda algo de fondo que es muy importante. Lo que queda de fondo es que necesitamos construir de inmediato un punto de encuentro, un propósito común que nos saque de esta polarización. Pero ahí en la refrendación del cese al fuego definitivo y dejación de armas está una propuesta que es el Consenso Nacional por las garantías de participación política por parte de los sectores armados que están en proceso de desmovilización, armados que están en las fuerzas militares, oficiales, pero también de los sectores políticos, económicos y sociales. El Consenso Nacional, esa propuesta de unidad, esa propuesta de cómo vamos a tener un sentido común juntos, es esa participación política y las garantías para que se dé esa participación política en Colombia que tantos años hemos esperado.
Yo creo que debe ser algo mucho más motivacional. Necesitamos algo que nos junte y nos apasione, no algo que nos permita tener un registro civil o una cédula o la posibilidad de participar en elecciones. Yo creo que allí debemos dar un salto gigantesco en eso. Desde su opinión personal, Camilo, ¿cómo percibe usted el papel de la comunidad internacional en este proceso? Que ahorita es algo que llama mucho la atención, tanto de las Naciones Unidas como de las organizaciones no gubernamentales. Yo creo que es vital. Es vital porque le da la dimensión que tiene el proceso de paz. Porque hasta allí llega la polarización interna en Colombia. Porque allí queda claro y expuesto lo que significa para la humanidad sacar adelante este proceso de paz. Yo diría que al ver a Ban Ki-moon en La Habana, ver a la participación de los presidentes, queda una referencia muy clara. Es importante lo que está ocurriendo. Es vital lo que está ocurriendo. Y entonces el debate interno queda en sus justas proporciones. Queda como un debate, porque creo que la mayor tragedia cuando digo que no pusimos a la paz como un propósito común es que no solo no hicimos eso, sino que la pusimos como una bandera política en el vaivén del sí y el no de unos y otros. Y todo se convirtió en un rifirrafe entre unos y otros por el sí o el no a la paz. Es decir, no solo no fue un propósito común, sino que la llevamos a una bandera política de agitación de un lado y de otro. Y eso ha sido muy, pues digamos, a mi modo de ver, ha sido un punto de quiebre, de inflexión muy fuerte que nos lleva a profundizar la polarización en Colombia. Bien, vamos a un pequeño corte y ya regresamos también para despedir a Camilo, lamentablemente, así que vamos rápidamente, un pequeño corte y ya volvemos. Bien, después de ese corte musical y comercial, ¿no?, del espacio comunitario en Radio Sur, volvemos entonces al desarrollo del programa y Mauricio Vilora de Mecopa tiene una preocupación, tiene un interrogante que hacerle, una pequeña pregunta. Bueno, que tiene que ver con lo que nosotros mismos somos. Somos un colectivo de migrantes y exiliados colombianos por la paz. O sea, hemos reclamado nuestra condición de víctimas en el exterior. Creemos que si bien hay un desafío que ha venido planteándose a la comunidad internacional en el acompañamiento, la verificación, hay también un tema pendiente y tiene que ver con las víctimas en el exterior. Cómo se piensa una política de retorno, cómo asumir la atención de las víctimas en el exterior si los recursos disponibles para la atención son limitados en Colombia, los recursos que se asignan para la atención de víctimas en el exterior básicamente no existe. Hemos en la ruta de reconstrucción de la verdad del exilio hacia el sur, porque es algo importante para compartir con los oyentes. El exilio colombiano es principalmente un exilio sur-sur. Hubo una dinámica del exilio en la década del 80 a los 90 que fue principalmente hacia Europa, pero el exilio de los últimos años, y que además concentra la mayor cantidad de población en condición de víctimas, está en el sur, en Ecuador, Venezuela, Panamá, pero se ha iniciado también una ruta migratoria más hacia el sur precisamente por condiciones de falta de asistencia, incluso de emergencia humanitaria, como se dio en Ecuador en la época en que estuvieron instalados los campamentos de refugiados. Nosotros hemos entendido como una tarea clave propiciar el encuentro de las víctimas en el exterior y particularmente de las víctimas de la subregión, como para empezar a construir esos primeros escenarios de encuentro como aportes en la reconciliación y en la construcción de la paz. Esa migración hacia el sur, gran parte pasa por Ipiales, por ejemplo. Tenemos varias familias que hacen los registros, la declaración, y al no encontrar garantías de seguridad para permanecer en el país cruzan las fronteras. ¿Cómo ves el tema de las víctimas en el exterior, el tema de la migración transfronteriza y los desafíos que significan, a nivel territorial, pero también a nivel nacional? Sin duda es un tema, yo diría, de una trascendencia importante para quienes han salido del país, pero que hay que ponerlo en la agenda pública en Colombia. Esta es la primera vez que yo escucho este tema. Esa es la magnitud que esto tiene. Es casi proporcional a la tragedia que ha vivido cada quien con el desconocimiento en el país de esa situación y de esa realidad. En el departamento tenemos una relación
estrecha de hermandad con el vecino país del Ecuador. Tuvimos algún problema con uno de los cónsules, hemos intentado mejorar, pues para que todo marche con cierta normalidad en una frontera, lo que ya es un exabrupto, una contradicción en los términos. Una frontera tiene una movilidad, no hay allí una armonía posible, digamos. Pero se ha venido haciendo un trabajo mancomunado, un trabajo que nos permita primero pues respetar los derechos humanos, que nos permita hacer la tarea que tenemos que hacer. Pero lo más importante de lo que escucho acá es cómo ese debate debe empezar a abrirse camino en Colombia. Es un debate importante que sin duda hay que darlo, porque hace parte justamente de otra de las piezas del drama de la guerra en nuestro país, y eso hay que visibilizarlo y hay que poner todas las fichas sobre la mesa para ese rompecabezas, que podamos rearmarnos, y allí ustedes tienen que jugar un papel clave. Lo que podamos hacer, digamos, desde Nariño, en voluntad política, que es lo que tenemos, estamos listos. Bien, Camilo, un oyente en las redes sociales nos escribe, si nos dice: buenas tardes, gracias por el invitado, es un tipo respetable, dice el oyente. Me gustaría saber, teniendo en cuenta lo dicho por el señor en relación a la división del país en ausencia de un objetivo en común, en La Habana y en los acuerdos que se hicieron. La pregunta puntual es: ¿cuál fue la conceptualización de paz que se hizo? Fue permeada absolutamente por los intereses políticos, por los intereses de cada sector. No podemos decir que hubo un previo acuerdo de la conceptualización de la paz para que todos nos pongamos de acuerdo. Es justamente por la ausencia de eso que se presenta esta diversidad de versiones, de percepciones. Pero sobre todo, creo yo, insisto, es el haber bajado la paz del propósito común, de lo más arriba, lo que nos debía enaltecer, a una bandera política de disputa entre unos y otros. Yo creo que ese ha sido el mayor inconveniente. Así es que no hubo una conceptualización, lo que hubo fue una metodología que por fortuna ha dado resultado, eso hay que reconocerlo, pero que ha dejado, insisto, aislada a gran parte de la ciudadanía en Colombia. Bien, ¿alguna pregunta a los compañeros de la mesa? Aprovechen porque se nos va Camilo y ya, quién sabe cuándo lo volvamos a tener. Para despedirnos, más que una pregunta, quiero que haga una invitación a los colombianos que nos escuchan en el exterior, incluso los que nos escuchan en este momento en Colombia. ¿Qué deja usted para el futuro de Colombia? ¿Qué piensa que debemos construir acá en adelante? ¿Qué retos nos sigue por delante para los colombianos después de superar la violencia política que hemos sufrido casi más de medio siglo? Yo creo que insistir en el camino de encontrar propósitos comunes. Yo quiero dejar eso muy claro. Hace falta un proyecto de nación. Si aquí cada quien sigue con su posición, con su polarización, con calificar al otro de adversario, por decir que nuestra acción política se basa en hablar mal de los demás, creo que estamos en un camino equivocado, que nos va a llevar muy fácil al deterioro de una paz posible que tenemos hoy en las manos de los colombianos. Creo que sin duda es un desarme incluso de posiciones ideologizadas que no nos han permitido integrar un proyecto común. Y esto lo que significa es despojarnos un poco y decir: yo puedo tener 1000 diferencias con usted, puedo tener 1000 diferencias con el uribismo, pero encontremos 1, 2, 3 puntos de acuerdo. Hagamos un esfuerzo como país. Yo creería que ese es el reto más importante que tenemos, empezar a construir propósitos comunes entre diferentes, respetando esas diferencias, diciendo: está bien, no nos pusimos de acuerdo en muchos temas, no nos pusimos de acuerdo en el agro, no nos pusimos de acuerdo en la salud, bueno, pero nos pusimos de acuerdo en la educación, o nos pusimos de acuerdo en el tema ambiental, que creo yo empieza a ser un tema de mucha confluencia ciudadana, en donde usted ya siente esa fortaleza. Para darles un ejemplo, hice el plan de desarrollo con la participación ciudadana más histórica en Colombia, 31.700 personas construyendo el plan de desarrollo. Recorrimos palmo a palmo las 13 subregiones del departamento de Nariño. Fui con 5 acuerdos generales y la ciudadanía me devolvió a la gobernación con 6. El 6º punto, el tema de la defensa ambiental por la vida, por el agua, en contra de la megaminería y de la minería ilegal. Contundente. Yo creería que allí hay cada vez más un apego de propósito común. Ojalá podamos llegar a alguno. Si no es el ambiental, bueno, discutámoslo, pero creo que ese es el gran debate del país. Bien, Camilo, ya para finalizar,
en ese sentido de convocar, ¿no?, a toda la ciudadanía a que se movilice por esto que llamamos paz, y este proceso histórico por el cual está pasando Colombia. No sé, ¿qué redes, por dónde se podrían involucrar? Por ejemplo, esto de la red de innovación política, si hay una participación abierta donde los jóvenes, todas las personas de todos los sectores se puedan involucrar y empezar a actuar en pro de esto, si lo pueden hacer, por dónde se pueden contactar con la Gobernación de Nariño, etcétera. O sea, que esto sea también un punto de partida para que sirva y que la gente se involucre en este tema. Sí, yo creo que necesariamente hoy en estos tiempos las redes sociales juegan un papel fundamental para todos los debates, y en este sería muy importante. Allí están nuestras páginas en internet, nuestras páginas en Facebook, hablo de las páginas de la Gobernación y la propia, como Camilo Romero, en Twitter también, y bueno, vamos a estar siempre atentos en eso. Lo de la Escuela de Innovación Política está en su proceso de formación, que prefiero no llevarla a este plano del debate de la paz en Colombia. Yo creería que ese es un escenario que estamos construyendo con miras al futuro para responder la pregunta anterior, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy convencido que el camino es el de la innovación política. No va a ser bajo los viejos paradigmas que podamos dar soluciones a viejos problemas. Estoy convencido que esos viejos problemas requieren de una revisión, de una nueva metodología, de mucha innovación social, de innovación política, para dar unas nuevas soluciones. Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te damos la despedida, por supuesto, sí, pero el programa sigue porque tenemos al compañero Mauricio acá, que tiene demasiado para aportar. Mauricio, muchas gracias a ti y gracias a Liliana y a todos ustedes por habernos permitido dirigirnos a los colombianos y a quienes nos escuchan aquí en Buenos Aires. Gracias a usted por participar en esta humilde mesa de trabajo. Y recuerda que venga, que no es para eso. Muy bien. Antes de partir, que de esta invitación viene un trabajo o sigue trabajo esta tarde. Hay una plataforma que se viene generando en Buenos Aires y que hemos extendido a otros países y que en este momento se están discutiendo también en varias mesas de los partidos políticos en Colombia, y es un encuentro de colombianos y colombianas por el sí a la paz. Es una invitación a quienes estamos en Buenos Aires desde distintas vertientes políticas por hacer el esfuerzo de que en hechos de paz nos juntemos y estemos activos en todas las iniciativas que estemos realizando para que este proceso se lleve adelante y esta comisión histórica que se ha juntado a partir del proceso en La Habana sea realmente un cese al fuego definitivo y sea un proceso de paz que nos lleve a una nueva generación en Colombia. Muy bien, muchas gracias, bien, Liliana. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos al desarrollo del programa, exactamente. Bueno, y al sonido de la cumbia entonces regresamos al desarrollo de Venga, que no es pa' eso. Ya le dimos la despedida al señor Camilo Romero, quien la verdad nos dejó muchas cosas claras, y lo que decía Emiliano, propuestas para lo que se viene, después de el tema, en lo que ya es el posconflicto. Vamos, antes de meternos nuevamente en materia, recordar nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, pueden compartir, seguir semanalmente todos los días los contenidos que se producen desde Venga que no es pa' eso, a través de Facebook en Venga que no es pa' eso, Twitter, en Twitter @no es pa' eso, no es pa' eso radio. Y en Instagram pueden ver las fotos de estas bellezas tropicales, estas bellezuras, hermano, del programa. Venga que no es pa' eso _TV. Perfecto. Y tenemos concurso, Emiliano, el concurso de poesía, ¿no? ¿Cómo vamos a estar desarrollando este tema? El concurso de poesía que vamos a estar en conjunto con el Club Cultural Cook. Recuerden, desde el 26 de junio hasta el 20 de julio. 26 de junio hasta el 20 de julio pueden enviar todos los escritores y poetas emergentes sus obras para participar en este concurso en homenaje a Leopoldo Marechal. El evento se realizará el 19 de agosto. 19 de agosto se realiza lo que es la premiación. Sí, para todas las personas que nos escuchan y quieran escribir una poesía, algo que les inspire. Sobre temas de Latinoamérica. Sobre todo temas de Latinoamérica.
hasta el 20 de julio vamos a estar recibiendo sus poesías, sí, entonces... En el correo info@vengaquenoespaeso.org. Perfecto, ahí ya... Van a haber premios también para todos aquellos que quieran escribir. Van a tener su recompensa, entonces vamos a ver su inspiración. Oiga, yo quiero mandarle un saludo al señor Carlos Aranzales, que se fue a hacer las entrevistas en la calle y se comió algo y está con sueltico en el baño. No pudo venir hoy. Se le soltó, se le aflojó la pastica al muchacho. Pero bueno, ya se recuperará. Le enviamos también un saludo cordial a Rubens Garcés, quien nos escucha, a José Naín, a Erika Borges, a Laura Ramírez Niño en Bogotá. Por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, a Milena Olivares desde Ecuador. A Milena que nos reporta sintonía. ¿Quién más nos está escuchando en Santiago de Cali? En Santiago de Cali, la familia Hincapié González siempre nos escucha, son los fieles oyentes. Los más fieles oyentes. Lo mismo que la familia Vargas en el hermoso municipio de Jumbo, capital industrial del Valle del Cauca. Allá nos escuchan y nos reportan sintonía. Mauro, ya para irnos metiendo en lo que es el tema nuevamente, mire, lo invitamos el próximo 9 de julio, es decir, el próximo sábado, a un cineforo que se realiza desde Venga que no es pa' eso, de la mano con un colectivo cultural que se llama Colfulsionarte, que hace cineforos, cinedebates, donde vamos a estar proyectando la película El abrazo de la serpiente, nada más y nada menos, el 9 de julio. ¿Sabe cuánto es la entrada? ¿Sabe cuánto sale la entradita, Mauro? 30 pesitos. 30 pesos. Oye, y esa película tiene una temática muy interesante. Para los que no se la han visto, muestran el contacto. Cuenta el final. No, pero es el contacto de los indígenas del Amazonas en el departamento del Baupés con el hombre blanco. En la época que llegaron diferentes multinacionales a explotar el caucho en Colombia y bueno, eso también nos trae un poco a la realidad de esa película. No nos es ajena a lo que pasa hoy en día, es ¿no? una película que la hace un director colombiano, Ciro Guerra, que es muy conocido, con mucho esfuerzo también, ¿no? Todo el cine colombiano, y además con una temática muy especial, como decía Emiliano. Esa película, muy poca gente de los colombianos que estamos acá en Buenos Aires, muy poca gente la ha visto. Yo no me la he visto aún, sí, pero muy poca gente la ha podido ver, y 30 pesos, la verdad, tienen la oportunidad. Pero se la va a ver el 9 de julio. Pues claro, me la va a ver, y además venden comida, cervecita, que a usted no le dejan entrar comida al cine. Ahí puede comerse una arepa con carne. Entonces, el 9 de julio en Uruguay 862, a partir de las 8 de la noche, 30 pesitos, El abrazo de la serpiente. Y ahora sí, metámonos en los temas serios, hermano, en los temas trascendentes. Oiga, muy interesante las reflexiones que dejó el gobernador de Nariño, Camilo Romero, sobre todo lo que está pasando en este momento en el país. Para Colombia es muy importante lo que está pasando, y a todas las personas que nos escuchan, unámonos a esta onda por el sí a la paz. La paz es muy importante, tenemos que superar las dificultades que hemos tenido y más que todo visualizar los nuevos retos que tiene el país, porque Colombia no solamente es eso, o sea, de la guerra, ahorita vienen mejores retos, la educación, el medio ambiente, la salud. Es un país con tantos problemas que ahora toca enfocarse por lo que verdaderamente importa para poder recomponer ese tejido social. Es de resaltar algo que decía Camilo Romero, el tema de poder unirnos con algunos temas concretos. Yo creo que, digamos, lo más importante en este primer paso que se está dando con el tema del cese bilateral es ese de desarmar los espíritus, ¿no? Que ya muchos lo dicen por ahí. Que silencien los fusiles. Claro, que bueno, se termina el tema de las balas en los campos de Colombia,
pero hay otra cosa más allá, y es de que la gente también entienda de que tenemos que vivir más tranquilos y debatir otros tipos de cosas que por ahí nos van a ayudar a avanzar más como país. No se han podido avanzar precisamente porque claro, porque la guerra no ha dejado. Claro, por una u otra forma, sí. Mucha gente puede decir, no, la guerra no dejó porque es que no se pudo avanzar económicamente y no pudimos traer inversión extranjera. Otros pueden decir, no, porque por ahí con ese tema de la guerra fue la excusa para hacer otras cosas. Pero bueno, miremos ahora qué va a pasar. ¿Qué va a pasar después de que se firmen los acuerdos, de que ojalá yo creo que el tema del plebiscito cada día agarra más fuerza, la gente cada día piensa de que, hombre, sí se quiere acabar esto. Pasó un momento complicado, ¿sí? Con toda la oposición pues del uribismo al proceso de paz, pero yo creo que ahorita se ha avanzado un poquito en la gente, en esa conciencia de que quiere de verdad, no sé si la paz, sí, pero no la guerra, ¿no? Es que no la guerra armada. Ahí hay un tema muy importante que hablamos con Mauricio ahorita de las víctimas. El gobierno de Santos se ha caracterizado por mentirle a la gente, le ha mentido a los campesinos, a los estudiantes. ¿Cómo hacer? Que es muy complicado, pero ustedes como organización, como víctimas y migrantes, ¿cómo piensan qué cosas tienen que mirar para que no les haga conejo también Santos, que no nos haga conejo a todos? Bueno, lo que nosotros hemos visto también de parte del gobierno de Santos es el unilateralismo a la hora de tomar decisiones trascendentales para el futuro político de Colombia. O sea, hay una dinámica de discusión social, por ejemplo, producto de los paros y las movilizaciones. Hay unas mesas de conversaciones, o está la mesa de conversaciones en La Habana, pero no es producto, digamos, de los acuerdos y los consensos y el cumplimiento de esos consensos como se viene dando, como digamos, una nueva dinámica política. En algunos casos se da respuesta a lo planteado en la mesa o lo planteado por la movilización social, pero por el camino del unilateralismo. En el tema concreto de la ley de víctimas, nosotros creemos que hay grandes desafíos. Como les decíamos, la ley 1448 fue sancionada en un contexto que es el contexto de la guerra. Hay unos elementos superadores en relación con los derechos de las víctimas en lo que se acordó en La Habana en el punto 5, que da origen al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo que nosotros creemos es que no es la reparación, la verdad, la justicia no es un tema de una agenda que le pertenezca únicamente a esos dos actores. Son dos actores fundamentales para que pueda avanzarse en la construcción de la paz. Pero si ahí no está en primera instancia el movimiento de víctimas, pero digamos los movimientos sociales, la sociedad colombiana toda, no hay posibilidad de avanzar. Si no es solamente el tema de la reglamentación, que tendría que ver con la sanción de nuevos elementos normativos, es también cómo empezar, soñando en ese panorama de paz, a generar reales procesos de participación social y comunitarios. Sin eso tendremos, digamos, unos corolarios interesantes de cómo pensar al futuro, pero que no necesariamente transforman el día a día de la vida de las personas en las regiones. Creo que hay un desafío muy grande también de cómo pensamos la paz regionalmente, y eso tiene que ver también con la reparación. Como les decíamos, la reparación no puede ser un proceso individual donde se le otorga un valor monetario al sufrimiento de las personas, pero su vida sigue igual, porque siguen o en el exilio, o siguen en el desplazamiento forzado, o siguen con los vínculos sociales y comunitarios rotos, o siguen invisibilizados, digamos, frente a sus necesidades y propuestas. Pensar la reparación tiene que ver, bueno, cómo nos reconstruimos como país. O sea, yo creo que parte de ese sueño colectivo o de ese proyecto nacional común tiene que ser la paz. Nosotros, digamos, también nos animamos a soñar con la paz, pero creemos que no podemos ya darlo como una bandera ganada. Sí. Si bien las encuestas empiezan a dar algunos datos alentadores, también creemos que hay mucha voluptuosidad en la opinión pública, precisamente porque esos procesos de participación social y comunitarios han sido muy débiles.
y el papel que juegan los medios de comunicación, los intereses que están en pugna, que son muy poderosos, si no tienen, digamos, el contrapeso de esos procesos de participación, de estos espacios de reflexión colectiva, puede también darse la vuelta. O sea, recordemos, por ejemplo, en el proceso pasado, cuando se establece la mesa del Caguán, hay una votación mayoritaria por la paz y 4 años después hay una votación mayoritaria por la guerra. Entonces lo que puede aparecer, digamos, como una traba a esa inercia que se genera en la opinión pública es precisamente los procesos más amplios de participación, y eso es un reto que tenemos que construir entre todos, porque no hay una fórmula única. Nosotros nos animamos desde esta condición de víctimas a ampliar los procesos de participación. Nosotros somos un colectivo, pero hemos empezado la tarea de pensar una mesa de víctimas que nos permita encontrarnos, y eso es ya un ejercicio muy interesante de reconciliación, porque encontramos víctimas de diferentes hechos victimizantes, de diferentes regiones, incluso de diferentes actores responsables de las vulneraciones que se generaron, pero para pensar juntos el tema de la paz y la reparación integral. Usted toca un punto muy importante, es que pues reflexionando un poco de lo que ha sido nuestra historia y los procesos de paz que ya hemos llevado anteriormente con esta guerrilla, las personas estaban de acuerdo con la paz en el 98 y posteriormente eligieron a Uribe porque fracasó. Entonces uno se pone a analizar por qué fracasa, y es algo que va a ser fundamental para ver si va a funcionar o no va a funcionar este proceso de paz. La sociedad civil no ha tenido participación hasta ahora en el proceso de paz. Ha sido una negociación directamente entre el gobierno y la guerrilla. Toca ver cómo la sociedad lo va a tomar. Por eso es importantísimo las actitudes que nosotros vamos a tener al frente de eso, y más que eso, el ejemplo que le vamos a dar a los demás. Ser respetuosos y dejar la violencia política. Por otra parte, el tema de las víctimas en Colombia es muy fuerte porque la verdad no ha habido justicia. No ha habido justicia, no ha habido reparación, y yo quiero saber qué podría hacer el gobierno, qué podría hacer la sociedad civil para que en verdad haya reconciliación, para que en verdad haya reparación desde su punto de vista. Bueno, nosotros por eso hemos planteado, digamos, que el punto fundamental de nuestro trabajo tiene que ver con la paz, porque no queremos seguir visibilizando números para dar cuenta de la magnitud del fenómeno. O sea, si bien es importante, por ejemplo, que se cuente cuántos son los colombianos en el exilio, porque como decía Camilo, incluso es un tema que no está en la agenda pública nacional y que incluso está, digamos, no está presente en muchas discusiones de cómo hay un desplazamiento forzado que cruzó las fronteras y generó otros dramas, incluso que los agravó, no solamente por la ruptura que genera la separación del territorio propio y de sus vínculos, sino por otros contextos ajenos y otros escenarios de victimización, incluso, si se quiere, propios de otras formas de violencia social de los territorios de llegada. Aunque eso es importante, no queremos solamente poder decirle al país y al mundo cuántos somos. Es más, queremos, es decir, ya no somos más. O sea, ya estos no son números crecientes. Ya empezamos a construirnos como un tipo de actor distinto, un actor para la paz. Y creemos lo que les decíamos ahora, soñamos con eso, soñamos con la paz, pero entendemos que sigue siendo un territorio en disputa y que hay que ser actores claves en el trabajo, en la búsqueda de la paz, porque no está aún resuelto, ni por el tema de la agenda, aunque hay unos grandes avances en La Habana entre los dos actores, digamos, en el cumplimiento de los puntos o del cronograma trazado, pero hay muchas cosas que aún están por definir, y es el momento, digamos, de que el pueblo entre a la cancha. Perfecto. Empiece a ocupar esos espacios, y es lo que va a dar la posibilidad no solamente que se implemente lo acordado, sino que se pueda profundizar también desde la mirada de la ciudadanía. Muy bien. Bien. Ustedes dicen que sueñan con la paz. Todos soñamos con la paz. Yo creo que de los que estamos acá, ninguno ha nacido. De pronto, Alan,
que tiene más ya de 50 años, pero todos nacimos en el contexto de las balas, ¿no? Así no nos haya tocado, digamos, en la ciudad muy de cerca, pero todos nacimos en ese contexto. ¿Qué se necesita para cambiar esas condiciones, ¿sí? Para que eso no vuelva a suceder? ¿Qué necesita Colombia? ¿Qué condiciones debe tener Colombia para que una persona mañana y diga, me mamé de esto y voy a tomar un fusil nuevamente? Yo creo que hay parte de esa respuesta en lo que decía Camilo, en la posibilidad de pensar un proyecto común y colectivo. O sea, somos un país de una ciudadanía dispersa en múltiples intereses y también jerarquizada. No todo el mundo tiene el acceso a la palabra, no todo el mundo tiene el acceso a derechos. No sé, como decía William Ospina, nuestro primer proyecto de país exitoso fue la independencia, pero después no pudimos volver a encontrarnos en un proyecto común. Fueron o proyectos de élites o proyectos de élites regionales, desde la legalidad, desde la ilegalidad, pero no un proyecto común. Nosotros creemos que ese proyecto común puede ser la paz. O sea, empezar a pensar que podemos como país construir un destino común, aún sabiendo que este proceso de paz no va a acabar las grandes diferencias, no va a resolver el problema estructural de la tierra, de la inequidad, pero que va a empezar a abrir un camino para que podamos, pese a esas diferencias, tratar de construir algo juntos. Y para eso hay que dar ejemplo. Claro. La paz comienza por uno mismo. Bien, vamos a un pequeño corte y ya regresamos en Venga que no es pa' eso. Bueno, después de lo que fue este pequeñísimo corte, volvemos y vamos a darle paso a nuestro compañero Carlos Aranzales, quien hoy no nos acompaña en cabina por unas cuestiones personales, vamos a llamarla de esa naturaleza, pero por supuesto él en la semana hace un trabajo fundamental y esta semana estuvo preguntándole a la gente sobre qué piensa con este tema del cese bilateral al fuego. Y esto fue lo que la gente le contestó. Vamos a escucharlo y ya volvemos. Bueno, más colombianos, ¿cómo ves el panorama luego de la firma del cese bilateral del fuego que se produjo en La Habana la semana pasada? Bueno, en primera medida quiero resaltar que es un momento que afortunadamente tenemos la posibilidad de transitar. Es un momento donde nos da el pie para poder... Hablo desde la juventud, de personas jóvenes que estamos fuera del país, que estamos exiliados de Colombia, producto de diferencias en educación, en seguridad. Los que no pertenecemos a las grandes capitales, sino sobre todo a los municipios que estamos de Colombia, merecemos una tranquilidad, poder enfocar nuestro esfuerzo y el esfuerzo político de Colombia en transformar la educación, transformar otro tipo de cosas que no sea la violencia. Por eso debemos cobijar el proceso de paz, debemos apoyar y felicitar y celebrar el proceso de la firma del cese bilateral al fuego y poder en este caso empezar y enfocarnos todas las fuerzas de todos los colectivos, de todos los grupos dentro del país, fuera del país, en que el proceso de paz se finalice totalmente, en apoyar el sí a la paz y en este caso poder transformar Colombia de otros puntos que también son importantes, pero es hora de poder empezar a tocar para dejar un poquito al lado el tema de la violencia y mirar las dificultades que tenemos todos en las regiones. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Pues de mi parte yo sí opino que es totalmente bueno lo del proceso de paz, pues por lo menos así sea un poquito de paz. Y proyectando, realmente pienso que va a ser muy poquito, máximo un periodo de 2 años, porque otros serán los grupos que retomen o que realmente no abandonen todo este tema de las drogas y narcotráfico. Entonces serán otros los grupos con otro nombre, la misma metodología, mismo método del miedo. Básicamente eso. En 2 años tendremos otro grupo con otro nombre, haciendo exactamente lo mismo. Bien, respecto a la pregunta sobre qué esperar con la firma del acuerdo de cese bilateral del fuego entre el gobierno y las FARC, pues es difícil esperar una respuesta positiva de un grupo armado que ya ha violentado y transgredido otro tipo de acuerdos y negociaciones con intenciones de paz, que siempre se inician y siempre tienen como propósito la dejación de armas.
también es difícil pues tener una expectativa positiva con el gobierno, puesto que se han montado falsos desarmes. Recordemos los que estaba liderando el excomisionado Restrepo en ese momento. Es difícil tener una expectativa positiva, ¿no? Sin embargo, pues las generaciones que hemos nacido con el temor y el terror de la guerra, de las minas, de la droga, de las mafias, del narcotráfico, de la pobreza y muchas veces de la miseria. Y pues a pesar de eso, considero que existe un nuevo foco de luz, ¿no? Que se abre al final del túnel, que nuevamente señala el camino, tal vez para un pueblo desesperado ya de tanta guerra, un pueblo desahuciado de tanta guerra, pues se vuelve a abrir una nueva posibilidad para terminar la confrontación armada con las FARC. Que tan solo pues es uno de tantos grupos, ¿no? Porque quedan por ahí paramilitares, las BACRIM, el ELN y pues aquellos grupos armados que puedan renacer posterior a esto. Pues es complicado, ¿no? Así que crecer en un país de confrontaciones bélicas, pues me genera una ilusión con este nuevo acuerdo y me genera el sueño de morir en un país sin guerra. Tal vez en Colombia entendemos el concepto de paz por negación o contradicción, o sea, donde no hay guerra hay paz, y así tal vez no lo han hecho entender, ¿no? Puede ser el camino para la paz en Colombia, ese tipo de cese bilateral, aunque pues ya sabemos que la paz se construye, y muy bien de pronto aquí los filósofos griegos nos pueden ayudar en este concepto, ¿no? Que la paz de verdad se puede construir desde el concepto de la ataraxia, entendido como la imperturbabilidad del alma, ¿no? Equilibrio total, ser un ciudadano lejos de perturbación, de intención, de caos, de ser, de terror. Esa sería una paz tal vez ideal, de pronto un poco utópica, pero pues ese es el deseo que cada colombiano de la calle, que cada colombiano común, como lo puedo ser yo, desea vivir una plena armonía en su país, recorrerlo, transitarlo, invertir en él, educarse en él, crecer en él, tal vez también morir en él, ¿no? Y pues esa es la Colombia que no nos ha permitido disfrutar de ese derecho, porque pues la paz es un derecho, debemos ser claros ahí, pero pues tal vez esa es la conclusión o un poco a manera de respuesta a lo que podemos generar a esa pregunta. Bueno, con colombianos en Buenos Aires que son abundantes, les preguntamos qué opinión le merece o cómo ve el panorama después de la firma del cese bilateral del fuego que se produjo la semana pasada entre el gobierno y FARC en La Habana. Inicialmente hay que decir que esto es un logro histórico, 1, 2, que no es un punto de llegada, es un punto de partida, 3, que tenemos que rodear no solamente esta decisión de ambas partes, sino que también tenemos que rodear que esto se amplíe al ELN, porque sin el ELN esto está todavía incompleto, y 4, digamos que nos pone hoy en día a tener como objetivo pronto e inmediato la defensa de los acuerdos de La Habana, porque es la oportunidad que tenemos nosotros para saber que es un país donde cuando prendas el noticiero lo primero que veas no sea un muerto, no sea un hecho violento, sino que empecemos a transitar eso que ya vienen transitando en países como lo que es la Argentina, que es de dirimir sus diferencias políticas en el plano de lo discursivo, y evidentemente creo que es la alegría de saber que estamos viviendo el fin, por lo menos, de la confrontación bélica, y que podemos ser protagonistas. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo pienso que realmente el tema del proceso de paz, pues lo buscó primero Santos para tener renombre a nivel internacional, y pues en beneficio del país sí, pues se mantendrá por un tiempo, pero finalmente tanto en la política como en otros sectores seguirá manteniéndose pues temas de narcotráfico y
malos manejos de los fondos de la nación. Ahora, cada persona o cada desvinculado del proceso, por decirlo así, que quiere hacer parte del Congreso hoy, pues no tiene ningún sentido, porque son finalmente es legalizar todo ese mal manejo de esos ideales que en algún momento tuvieron pues como primer arma la violencia contra el país. Venga que no es para eso. Bueno, escuchábamos entonces las intervenciones de la gente en la calle, hablando precisamente sobre este tema del cese al fuego bilateral, y es muy importante un par de apreciaciones en esos aspectos, Brian. Sí, mire, mucha incertidumbre, ¿no? Se refleja en la gente, y de pronto uno acá porque de pronto ha leído un poquito más, se ha interesado más por el tema, ha preparado algo, tiene una opinión diferente, pero la gente que está en la casa, que llega de trabajar cansado, se sirve un plato de comida y se pone a ver el noticiero, que es lo que hacen la mayoría de los colombianos cuando llegan a la noche a la casa muertos de trabajar, bueno, los que tienen trabajo, y los que no ven noticiero todo el día. Esa gente que piensa, o sea, que es la gran mayoría de los colombianos, ¿qué se les pasa por la cabeza cuando le dicen paz? ¿Cierto? También hay como mucha incertidumbre, también por algo que decía Emiliano, y es que no se le da una participación también más amplia a la gente en este proceso. Yo no sé si eso sea bueno o malo. Yo creo que eso genera desconfianza. Claro, pero sí genera alguna desconfianza y se puede utilizar como lo ha utilizado, digamos, el Uribe en los temas de la resistencia civil. Pero bueno, eso ya es algo metodológico del proceso. Algunos dicen que está bien porque de otras formas no se pudo y que allí es mejor que se negocie eso allá y que después le traigan eso a los colombianos y digan si sí o si no. Yo creo personalmente que eso es para medir fuerzas. Claro, pero bueno, la gente que se ve reflejada en estas entrevistas, unas opiniones muy diferentes también, ¿no? Pero siempre se ve como la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y yo creo que ese miedo lo tenemos todos, ¿no? Yo creo que hay un tema también ahí que nos desafía, digamos, que es el tema de las pedagogías para la paz. Las pedagogías para la paz tienen que ver, por un lado, con que se conozca lo que se está acordando. No podemos pensar eso, que es un tema de las dos partes allá y que, no sé, que las plataformas y las necesidades del resto de la sociedad van por otra vía. No quiere decir tampoco que estén todas las necesidades de la sociedad o todas sus reclamaciones contenidas en los acuerdos, pero que no pueden ser dos caminos separados. Por eso un gran desafío es trabajar las pedagogías para la paz, para que la gente conozca qué es lo que se está acordando, qué posibilidades abre, y a partir de ahí cómo nos apropiamos de los elementos positivos que hay para seguir trabajando. O sea, ese no puede ser, como decía alguien ahí en las entrevistas, ese no es el techo, digamos, de las reivindicaciones sociales de la sociedad colombiana, pero tiene que ser un punto de partida. No podemos pensar que son dos caminos diferentes, uno el de la mesa y otro el de las necesidades del resto de la sociedad. Es uno solo. Y me parece también que un tema muy importante tiene que ver con el tema de la verdad. También pensando en función de las pedagogías para la paz, es muy importante que como país nos podamos contar no solamente las dimensiones del horror de lo que sufrimos y que generan procesos de victimización, sino que también podamos contar lo que han sido los procesos de resistencia, lo que han sido los procesos comunitarios, por ejemplo, desde las comunidades de paz hasta todo lo que tiene que ver con la acción social, política y comunitaria en contextos de guerra, pero pensando en derechos y pensando en paz. O sea, hay que contar una verdad completa, porque a veces o se cuenta solamente el hecho del horror, tal cual, pero a la víctima se le despoja de su condición de sujeto político, que hacía algo, que quería algo, que pensaba algo, que estaba con otros. Hay que construir esa verdad y hay que construir una pedagogía de esa verdad, para que las próximas generaciones conozcan el sufrimiento que tuvimos, cómo resistimos a ese sufrimiento y cómo nos desafiamos hacia la construcción de un país mejor. Un aplauso a esos seres humanos, a esos héroes sin rostro que en la sociedad civil han hecho ese papel de
de ayudar a los demás. Me parece muy importante eso y toca reconocerles el papel tan importante que han hecho para que la situación en Colombia no esté más grave de lo que estuvo. Perfecto, bien, lamentablemente el tiempo como siempre se acaba. Eso es lo triste, y esperamos nosotros desde Venga que no es para eso, estamos supremamente comprometidos con este tema y esperamos por supuesto tener más oportunidades de compartir con Mauricio, con todas las personas que desde la Argentina están haciendo algo, iniciativas por supuesto para sumar a esa gran convocatoria nacional que se llama Todos por la Paz, podría ser, y Venga que no es para eso por supuesto abre los micrófonos para que así sea. Vamos, Mauricio, nosotros haremos una dinámica ya al finalizar el programa, es a modo de conclusión, lo que usted le quiera dejar como último mensaje a las personas que nos están escuchando en este momento, lo podamos hacer. Y esto lo hacemos en el orden por el cual y en el cual deberían de ser las cosas, por la izquierda. Bien pueda, Mauricio. Bueno, bien, eso, digamos, el llamado a encontrarnos en este sueño colectivo, en este desafío colectivo que es la construcción de la paz, que tiene que ser resultado, digamos, de la acción de todos y todas. No solamente a nivel declarativo, sino además a pensar cómo y actuar para construir un nuevo país que debe partir de la transformación individual, pero también colectiva y en los territorios. Bueno, yo creo que el mensaje más importante de todo lo que hemos discutido acá es que hay que desarmar los espíritus de los colombianos, sacar un poquito ese odio que se tiene hacia una o hacia la otra parte, y creo que silenciar estos fusiles, ¿sí? Así sea uno o así sean 1000, yo creo que va a ser ya de entrada una ganancia para todos los colombianos. Una ganancia en vidas y también una ganancia en otras discusiones. Yo creo que después de que se silencien estos fusiles vamos a poder discutir otro tipo de cosas los colombianos que nos afectan tremendamente también, como lo es el desempleo, la cultura, la educación, la salud, ¿sí? Y si esto ayuda a que podamos discutir esos otros temas que de verdad también van a ayudar a una paz, ¿cierto? Porque sabemos que el tema de la firma no garantiza la paz atraviesa otro tipo de cosas. Este tipo de discusiones por un mejor país, bueno, es lo que de verdad nos va a ayudar a avanzar, así que hay que desarmar los espíritus primero. Perfecto, señor Emiliano. A todos nuestros oyentes, a todos los colombianos y a todas las personas y seres humanos del mundo que están interesados por lo que está pasando en Colombia, tenemos que entender que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país. Nosotros hemos vivido una violencia muy fuerte en la cual podemos superar en este momento. Y este es un punto de partida desde lo que pasó el 23 de junio, para poder nosotros, los colombianos, comenzar a construir el país que queremos, comenzar a tener un país más equitativo, un país más justo. Y yo le abro la invitación a todas las personas que nos escuchan de que participemos en eso y que demos ejemplo, que seamos personas respetuosas, íntegras y podamos mejorar la sociedad y apreciar ese país tan lindo y hermoso que nosotros tenemos. Ante esa gran movilización del mundo, si se quiere, Eduardo Galeano decía, ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Eso es lo único que nos debe convocar en este momento en Colombia. Ese sueño que seguro que todos los colombianos, los cuales no estamos de acuerdo con la guerra, porque no hacemos negocio con la guerra, nos moviliza, que es el tema de la paz. Y eso empieza desde una postura individual de comprender, interesarse sobre estos temas y por supuesto tener la disposición para aportar en la construcción de la paz, más allá de los acuerdos en La Habana. Recuerden, en nuestra fanpage, Venga que no es pa' eso, en Twitter, @noespaesoradio, en Instagram,
no es para eso, venga que no es para eso _TV. Nos pueden seguir todos los contenidos de este programa y muchísimos más los van a encontrar en Venga que no es para eso y en las redes sociales. Mi nombre es Alan Montenegro, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, gracias a Camilo Romero, a Mauricio, quien hoy nos acompañó desde la organización Mecopa, que también lo pueden encontrar en las redes sociales, y nos escuchamos dentro de 7 días. Muchísimas gracias y que viva la paz.